razón por la cual es importante. Entonces, acá en esta imagen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo moléculas de ADN. Cada una de esas rayitas azules es una molécula de ADN que bandeamos con marcadores fluorescentes. Entonces, esto es el mapeo óptico genómico. Nosotros tenemos muestras de ADN muy largas que vamos a marcar, que vamos a bandear y vamos a fotografiar. En términos prácticos, es supremamente similar a un cariotipo normal, porque lo que estamos haciendo es una tinción, esta vez fluorescente, que nos va a dar unos patrones de bandas con los que vamos a poder comparar con un genoma de referencia. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto, cómo llegamos a esta imagen. Una de las grandes ventajas del mapeo óptico genómico es que vamos a tener moléculas de ADN supremamente largas. Y estas moléculas de ADN supremamente largas se llaman UHMW o moléculas de ADN de ultra alto peso molecular. Entonces necesitamos tener un proceso muy minucioso y muy delicado en la extracción de ADN para poder llevar a cabo este proceso de mapeo óptico y para poder tener la posibilidad de analizar el cromosoma, pues la molécula de ADN lo más larga posible. Entonces, como les dije, este es uno de los beneficios que tiene el mapeo óptico genómico. En la secuenciación de siguiente generación estoy analizando fragmentos de pocos pares de bases, en cambio en este puedo tener fragmentos que llegan hasta 2 megabases. Puedo analizar 2 millones de pares de bases continuos y puedo analizar los patrones que están dentro de esta sección y ver qué recombinaciones hay, qué reordenamientos cromosómicos hay y qué variantes estructurales hay. Entonces, este es el proceso mediante el cual voy a extraer mi ADN para poder mantener esas secuencias de ADN intactas y tener esas moléculas muy largas de ultra alto peso molecular. Lo primero que necesito hacer es lisar la célula. Pueden ser muestras de sangre periférica, pueden ser muestras de médula ósea, de tumores sólidos, pueden ser cualquier tipo de muestras. Lo único es que no pueden estar fijados en forma. Una vez tengo mi muestra, se lisa la célula, se le agregan RNasas, se le agregan proteasas, como en cualquier otro procedimiento de aislamiento de ADN, pero no se lisa el núcleo. Se le agregan detergentes que solamente van a lisar la membrana celular y van a mantener el núcleo intacto. Si yo liso el núcleo inmediato, el ADN va a hacer que el lisado sea muy viscoso y no va a permitir que las RNasas, que las proteasas y los otros procesos que necesitamos para aislar funcionen de manera correcta. Entonces se mantiene el núcleo intacto y el segundo paso sí va a ser lisar el núcleo. Se lisa el núcleo con otro tipo de detergentes y se libera mi ADN. Y acá pues usamos una técnica muy curiosa que es usar unas canicas o unas perlas de sílica o de vidrio. Estas perlas de vidrio pues no son muy pequeñas, pues pueden ser de un tamaño que se puede agarrar con la mano perfectamente, no son microscópicas, se agregan al lisado celular y el ADN se empieza a enrollar y a pegar a estas esferas de vidrio y esto permite que el ADN esté enrollado, pero que no se rompa y que lo pueda extraer muy fácilmente. Cuando yo saque de mi lisado celular las perlas de vidrio, voy a tener mi ADN súper enrollado en esas perlas y lo voy a poder aislar con lavados. Entonces, es muy importante que en este proceso no haya centrifugación y ni siquiera se pueda agitar la muestra con mucha fuerza. Porque esa agitación, incluso con la mano, puede romper mis moléculas y pueden pasar de ser moléculas de ultra alto peso molecular a moléculas de bajo peso molecular. Y es precisamente lo que vemos en esta imagen. En los recuadros rojos vemos moléculas de ADN de ultra alto peso molecular que no han sido rotas. Acá no se centrifugó, no se agitó la muestra ni el lisado celular. En cambio, en estas bandas que vemos acá de Southern Blot, vemos moléculas con mucho menor peso molecular. Y esto ni siquiera fue centrifugado, solamente fue agitado. Cogieron el tubo, lo agitaron un poco y ya se rompió. Entonces hay que ser muy delicado para poder mantener el ADN pues de un largo muy significativo y un largo que pueda servir para analizarse de mejor forma las variaciones estructurales.
Bueno, acá quiero hacer un pequeño inciso y hablar sobre el Premio Nobel de Química que anunciaron esta semana pasada, porque es de suprema importancia, no solo para este tipo de técnicas citogenéticas y de mapeo óptico, sino para todo el mundo de la biología celular y de la investigación en general en medicina y en la biología. Para los que no saben, la química biortogonal y la química click fue descubierta por la doctora Bertozzi y otros dos químicos que determinaron formas de generar reacciones muy específicas, muy rápidas y que fueran como un clic, tal cual, como si fueran una hebilla que encajaran perfectamente. Y la química biortogonal específicamente se encarga de tener este tipo de reacciones muy rápidas, muy específicas y catalizadas, pero que no dañen las moléculas normales de la célula y que no dañen la fisiología normal. Entonces, ¿esto por qué es importante y por qué aplica a nuestro mapeo óptico de genoma para diagnóstico en cáncer, para investigación biomédica? Nosotros usamos, pues creo que si uno lee un artículo es poco probable que no haya una imagen con marcación fluorescente. Creo que se ha vuelto algo completamente normal que en cualquier artículo que uno abra en términos de biología molecular, en términos de biología celular, haya por lo menos una imagen de microscopía fluorescente. Y todo esto está basado en la química biortogonal y en la química click, entonces me pareció pues interesante traerlo. En este caso, lo que hacemos para marcar nuestro ADN es usar análogos de esta enzima, ADOMET, que es una metiltransferasa. Usualmente transfiere grupos metilo, pero en este caso la modificamos para transferir una molécula que se va a pegar a un fluoróforo verde. Entonces ya vamos a ver cómo funciona esta enzima y por qué es importante en nuestro mapeo óptico genómico. Y pues nada, sí, la química biortogonal y la química click es la base de muchísimos descubrimientos en la biomédica y es supremamente importante. Entonces acá viene pues la aplicación de esto y cómo funciona prácticamente en el mapeo óptico genómico. Nosotros usamos una enzima que es la DLE1, es Direct Labeling Enzyme 1, y esta enzima lo que hace es reconocer motivos de 6 nucleótidos en el ADN. Y esos motivos son estos, CTTAAG. Siempre reconocen el mismo motivo de 6 aminoácidos. Y cuando reconocen estos motivos, van a agregar un fluoróforo verde, van a ponerle un marcador verde, es como ponerle un pin a un lugar específico en nuestro ADN. ¿Y por qué escogen este motivo de 6 aminoácidos? Porque este motivo se repite muchísimo a través de nuestro genoma. Está 15 veces cada 100 kilobases. Es decir, que voy a tener una molécula muy larga de ADN con muchísimos marcadores verdes cada cierto tiempo. Y estos patrones, dependiendo de qué tan lejos esté cada fluoróforo de cada uno, nos va a permitir entender cómo está organizado nuestros cromosomas y cómo están organizados cuando hay translocaciones y cuando hay pues estas variaciones estructurales, que es lo que queremos ver en el mapeo óptico genómico. Una vez esta enzima ya agregó a estos motivos de 6 nucleótidos los fluoróforos verdes, se hace una tinción adicional de contraste en la que todo el esqueleto del ADN se pone azul. Entonces vamos a terminar con una imagen que me parece muy bonita y que ya vimos con anterioridad, que es esto. Y por esto es que le dicen a esta técnica también la técnica del código de barras. Nosotros tenemos moléculas alineadas de ADN, que es lo que vemos en azul, lo que son los esqueletos de ADN azul, y cada puntico verde es uno de esos motivos de CTTAG a los que se le adicionó un fluoróforo verde. Y esos patrones es los que nos va a permitir entender cómo están organizadas las variaciones estructurales. Entonces esto es muy interesante. Digamos que la técnica de mapeo genómico se desarrolló en 1990, pero una técnica completamente análoga. Se hacía sobre slides de microscopio y pues era pues mucho más tediosa y menos efectiva que como es ahora. Hace un par de años una compañía llamada Bionanogenomics desarrolló un chip. Y este chip lo que hace es, una vez tengo mi ADN con la tinción, lo voy a empezar a desenredar mediante una serie de procesos y mediante electroforesis. Yo agrego mi muestra de ADN a un pozo y mediante electroforesis esto pasa a unos canales de alimentación
y después pasa a unos pilares que van de más grande a más pequeño. Entonces vienen grandes, grandes, grandes y se van achicando, achicando hasta que ya no están esos pilares. ¿Y qué hace eso? Vienen moléculas de ADN súper enrolladas y enredadas y esos pilares van desenredando el ADN para poder tener moléculas de ADN únicas, desenredadas, que van a entrar a unos microcanales y unos nanocanales, que ya vamos a ver un video muy interesante de cómo funciona y de cómo se ve esta transmisión del ADN. Entonces se desenreda y pasa la molécula al microcanal y después a un nanocanal. Y tenemos miles y miles y miles de microcanales y nanocanales en un chip muy pequeño. Es un aparato así de grande que tiene miles y miles de nanocanales en los que entran moléculas únicas de ADN. Entonces, este es el video que les quiero mostrar. Esperen que no está poniendo play. Un minuto porque sí quiero que lo vean porque es muy interesante. Bueno, creo que ya lo pueden ver bien. Entonces, ahí están saliendo las moléculas de ADN, entran a los microcanales donde se desenredan y acá están por los microcanales una única molécula de ADN subiendo por electroforesis, una corriente eléctrica que jala la molécula única de ADN. Y acá tenemos ya las nanocanales donde en cada uno hay una molécula de ADN que se va a alinear y en la que podemos tomar una microfotografía o pues el aparato toma una microfotografía y nos va a decir cómo es ese patrón. Entonces ahí van subiendo, subiendo, subiendo por electroforesis. Y ahí ya pasan a los nanocanales. Y ahí vemos las líneas verdes, que es una molécula de ADN. Listo. Y terminamos con esta imagen otra vez. Y lo que hace la máquina, que se llama Sapphire, es tomar una foto. Y toma una foto de todos estos microcanales y cada una de estas moléculas individuales de ADN para posteriormente pasar a un procesamiento bioinformático, en lo que se va a alinear y se va a analizar los patrones de esta tinción fluorescente. Entonces, el ensamblaje de nuevo. Como les dije, usamos moléculas de ultra alto peso molecular, moléculas muy largas de ADN, pero siempre igualmente va a haber moléculas que se rompen, moléculas más cortas. Digamos, lo máximo que se ha llegado a tener son moléculas de 2 megabases. Entonces se puede llegar a tener un brazo de cromosoma entero sin que se haya roto. Pero igualmente va a haber pues, ocasiones en las que se rompen, moléculas más pequeñas. Entonces se tiene que hacer un ensamblaje. Se hace una alineación teniendo en consideración los patrones de fluorescencia, digamos que se alinea esto y se puede determinar qué pedazo va con qué. Esto es mucho más exacto que el rompecabezas que tratamos de armar con la secuenciación de siguiente generación, porque son moléculas mucho más grandes. Entonces es más fácil organizar un rompecabezas de 5 piezas, un rompecabezas de 3 millones de piezas. Es simplemente sobre la par y ver los patrones de fluorescencia para determinar qué va con qué. Y vamos a terminar con esto de acá abajo, que es un mapa consenso, que es esta banda azul. Este es mi mapa consenso. Cada una de estas líneas amarillas que ustedes ven es una molécula de ADN y cada punto es un marcador fluorescente en uno de esos motivos de 6 nucleótidos que les dije, de CTTAAG, y se alinean y se puede decir que este es mi genoma, con un patrón de bandeo específico para cada región del cromosoma, para cada región del genoma en el que puedo determinar si hay variaciones estructurales y cómo se van a ver las variaciones estructurales. Yo estoy midiendo técnicamente la distancia entre cada marcador fluorescente. Entonces, acá vemos que esta parte de acá es mi genoma de referencia y esta parte de acá es mi genoma de mi paciente o de mi muestra. La banda azul es el genoma de mi paciente, lo mismo que acá. Si yo tengo
que la distancia entre mi primer marcador y mi segundo marcador se redujo en comparación a mi genoma de referencia, puedo decir que tengo una deleción. Si yo tengo que no hay una reducción, sino un aumento, si vemos acá, se agregó incluso un marcador, se incrementó la distancia entre marcadores, puedo decir que hay una inserción. Y esto es muy interesante porque tengo una resolución de 500 pares de bases. Si volvemos a lo que dije al principio, la resolución de un cariotipo convencional es de entre 2 y 10 megabases. Puedo detectar aproximadamente cambios que sean mayores a 5 millones de pares de bases. En cambio acá, solamente un cambio muy minúsculo de 500 pares de bases ya lo puedo determinar mediante estas técnicas. Y pues esto también podría llegarse a detectar con secuenciación de siguiente generación, pero como ya hablamos, pues esto trae algunas dificultades y más adelante con los ejemplos vamos a ver por qué esto puede ayudarnos y puede servir en conjunto con las técnicas moleculares de secuenciación. Acá también es una representación de cómo son otras variaciones estructurales. Entonces, en los repeat array expansions, esos son cuando tengo secuencias de ADN que se repiten muchas veces y hay expansiones o hay contracciones. En la displasia facio-escapulohumeral tenemos que hay un aumento de una sección de ADN y se ha visto que el genoma, el mapeo óptico de genoma ha sido muy útil en la determinación y en la cuantificación de cuántas veces ha expandido o contraído esa región y ha sido muy útil en el diagnóstico, por ejemplo. También se pueden detectar duplicaciones cuando tengo 2 veces seguidas el mismo patrón cuando no estaban anteriormente. Entonces acá vemos, estas líneas representan que acá está representado mi patrón del genoma de referencia, pero el mismo patrón se repite acá, en tándem. Las inversiones son muy simples. Pues si tengo un patrón en mi genoma de mi paciente, saber el mismo patrón del genoma de referencia, pero al revés. Entonces así puedo detectar estos cambios estructurales de una forma muy fácil, prácticamente intuitiva, solamente midiendo la distancia y los patrones de bandeo de mis moléculas de ADN. Y en las translocaciones, el azul otra vez es el genoma de mi paciente. Si yo tengo un pedazo que tiene este patrón, que corresponde a un cromosoma, y después otro pedazo pegado a este, pero que corresponde a otro cromosoma, o al mismo cromosoma, pero en otra región, puedo ver que hay un gen de fusión o hay una translocación, y está pues cambiado el orden de esto y corresponde no solamente al patrón de uno de los cromosomas, sino a dos. Y ya vamos a ver ejemplos de estas translocaciones y por qué puede ser tan útil el mapeo óptico de genoma en el descubrimiento de nuevos genes de fusión y de translocaciones no vistas antes en enfermedades hematológicas. Bueno, una vez tenemos esos mapas de consenso, este es el resultado que nos va a dar el programa bioinformático que tiene la compañía que realiza estos estudios, que como ya les dije se llama Bionano, y es un plot de circos. Y el plot de circos lo que representa es todas las variaciones estructurales posibles, nos las representa en un solo plot, en un solo gráfico. Entonces, si vemos alrededor, tenemos que cada uno de estos bloques representa a un cromosoma. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que hay un cromosoma extra, ¿sí? Entonces, este tipo de plots nos muestran si hay aneuploidías, si hay alteraciones numéricas de los cromosomas. En los círculos rosados, estas son alteraciones o cambios de variaciones de números de copia. Entonces, si tengo duplicaciones, deleciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá quiere decir que hay una delesión en el cromosoma 2. Y si uno hiciera clic acá, lo que le va a mostrar es uno de estos mapas de consenso con la explicación de dónde detectaron esa alteración. Y estas líneas rosadas que vemos son translocaciones. Entonces, por ejemplo, donde se ve la flecha rosada, 922, que estamos viendo, cromosoma de Filadelfia. Esta línea lo que nos dice es que hay una translocación entre el 9 y el 22. Entonces, esta es una forma pues, gráfica muy útil de ver cómo son las variaciones estructurales y cómo es el ambiente cromosómico de pacientes con cáncer, de pacientes con leucemias, pues otras enfermedades de anomalías congénitas, entre muchos otros.
Y ahora empezamos a hablar acerca de pues, las aplicaciones y ejemplos concretos de qué significan estos circos plot, de qué significan estas variaciones estructurales que hemos visto en el mapeo óptico del genoma y por qué puede ser útil. En este estudio que presento acá, solamente usaron 10 muestras de pacientes con leucemia linfoide aguda, de células B o de células T, y empezaron a detectar variaciones estructurales que no habían visto nunca. Y que no habían visto nunca, no en ese paciente, sino en total, en la historia de la leucemia linfoide aguda, detectaron traslocaciones y alteraciones que eran nuevas para esta enfermedad y que pueden ser supremamente útiles para entender procesos de leucemogénesis, procesos de carcinogénesis, pues entre muchas otras cosas, entre ellas targets de fármacos, indicaciones de tratamiento, pues muchísimas cosas. Entonces, en este caso que vieron, este es un caso que les traigo de una translocación de 3 cromosomas a la vez, cromosoma 10, 11 y 14. Ellos lo que hicieron fue hacer técnicas normales de citogenética, hicieron FISH, hicieron cariotipo, hicieron NGS y aparte de eso hicieron el mapeo óptico del genoma. Lo que vieron en las técnicas de citogenética normales fue que encontraron este gen de fusión nada más, TRA TLX1, que había sido descrito y se había visto en algunos leucemias linfoides agudas. Y luego hicieron el mapeo óptico del genoma y se dieron cuenta que esa translocación era mucho más complicada de lo que creían y que no solamente se había generado la translocación entre el cromosoma 10 y 14, sino que el cromosoma 11 se había insertado también y había creado otro gen de fusión que no había sido descrito. Entonces, además de este gen que vieron en un paciente, en el mismo estudio en el que solamente estudiaron a 10 muestras, encontraron 16 variaciones estructurales nuevas. Y esto me parece impresionante porque solamente en 10 pacientes encontrar 16 variaciones estructurales nuevas que pueden tener un significado patológico y un significado en cómo tratamos a los pacientes, pues es muy importante. Entonces se vieron que las translocaciones, o más bien las variaciones estructurales, estaban muchas veces en genes de interés y en genes que eran probablemente patológicos. Por ejemplo, MYC, se vio un rearreglo cromosómico entre el 20 y el 21, en el que estaba involucrado el gen DNMT3B, que es un gen pues, regulador epigenético y que puede tener un rol importante en la leucemogénesis y en el proceso patológico de estos pacientes. ¿Y por qué no habían identificado esto? Se dieron cuenta que específicamente estoy hablando de NMT3B, en el que había ese rearreglo entre 20 y 21, estaba flanqueado por las secuencias repetitivas. Y eso es lo que hablábamos ahorita de los LCRs, de las secuencias repetitivas a través de todo el ADN, que muchas veces confunden a las técnicas moleculares de secuenciación de siguiente generación y que no permiten entender la dinámica estructural y la dinámica como la dinámica global y el comportamiento de los cromosomas. Entonces esto me pareció muy interesante traerlo, porque nos va a permitir, creo yo, en el futuro, entender los procesos de leucemogénesis y de reordenamientos cromosómicos a mucho más detalle, que creo que es algo como les dije, se ha puesto un poco de lado por tal vez prestarle más atención a técnicas de secuenciación, que no digo que pues no se deben usar, evidentemente se deben usar y son supremamente importantes y son el futuro y el presente de la investigación, pero que se pueden usar en conjunto con el mapeo óptico genómico. Este es otro artículo que usaron una línea celular de liposarcoma y estudiaron los procesos de cromotripsis. Cromotripsis, para decirlo en términos sencillos, es como si un cromosoma se explotara y se empezaran a hacer reordenamientos, translocaciones y fusiones de cromosomas al azar, de una forma masiva. Entonces, acá vemos el cromosoma normal, hay esa como explosión del cromosoma y hay un reensamblaje al azar en el que se forman neocromosomas circulares, neocromosomas muy pequeños, cromosomas con inserciones nuevas, y el entendimiento de la cromotripsis y estos procesos de reordenamiento tan complicados, pues son difíciles de entender cuando tenemos solo secuencias cortas, como hemos hablado tanto con el NGS. En cambio, teniendo moléculas intactas tan largas como en
en el mapeo óptico del genoma, podemos tener un entendimiento mucho más claro de cómo son esas dinámicas y de dónde vienen esas partes de cromosomas durante la crimotripsis, entonces, de la cromotripsis, perdón. Entonces, vieron acá, por ejemplo, que había cromosoma 12, cromosoma 1, inserciones, distintos cromosomas en este proceso de cromotripsis. Y esto es importante en cánceres sólidos, en cánceres hematológicos. Se ha visto que hasta el 25% de los pacientes con cáncer óseo tienen procesos de cromotripsis y pues entender este procesamiento y cómo funcionan los cromosomas nos ayuda a mejorar cómo diagnosticamos, cómo le hablamos a los pacientes acerca de su enfermedad y cómo los tratamos. Entonces, pues esto me pareció también muy interesante mostrarles, no es solamente en cáncer hematológico, es en cánceres sólidos, es en anomalías congénitas que nos puede funcionar y nos puede ayudar el mapeo óptico del genoma. Obviamente, como todas las técnicas y como hemos venido hablando a través de toda la charla, todas tienen debilidades, ¿no? Y el mapeo óptico del genoma, pues también los tiene. Como les he venido diciendo, esto no es una técnica de secuenciación. Entonces no te va a detectar cambios únicos en la secuencia. No te va a decir si te cambió una A por una T, no te va a decir si hay un cambio específico de un nucleótido por otro. Tampoco te va a detectar pérdidas de heterocigosidad. ¿Por qué? Porque lo mismo, no voy a detectar la diferencia entre un alelo y el otro porque no estoy viendo esos polimorfismos y esos cambios alélicos. Lo único que estoy viendo son los patrones de bandeo fluorescente que estoy induciendo por la enzima que va a marcar esos 6 nucleótidos que hemos visto a través de toda la charla. Entonces hay cosas que no puede detectar. Entonces, pues esto es una técnica que tiene que usarse en conjunto con otras. No es un reemplazo para todas las técnicas citogenéticas, no es un reemplazo para las técnicas de secuenciación, pero sí trae muchos beneficios. Puede detectar eh, translocaciones balanceadas, en cambio los arrays no pueden detectar translocaciones balanceadas, pueden detectar cambios estructurales a partir de estas secuencias de repetición, lo cual no pueden hacer los NGS, tienen una resolución muy buena de 500 pares de bases, lo cual no tiene el cariotipado, entonces pues es como un conjunto de técnicas que se pueden usar para mejorar la prognosis de nuestros pacientes, para mejorar el diagnóstico de los pacientes y la investigación. También se han visto dificultades bioinformáticas. El programa usa unos filtros que lo que hacen es quitar las variaciones estructurales que son comunes en la población y que no tienen significado patológico, pero muchas veces estos filtros han llevado a falsos negativos o a falsos positivos en algunas variaciones estructurales. Y esto último, pues hablando más sobre nuestro ambiente, sobre Colombia y sobre Sudamérica, es los genomas de referencia. Pues hoy en día la empresa que hace esto, como les dije, se llama Bionano, usa genomas de referencia que son de pacientes europeos, pacientes de Estados Unidos, etc. Si nosotros no entendemos cómo son los polimorfismos en Colombia, cómo son los polimorfismos en Sudamérica y en nuestra región, pues es muy complicado. Nosotros tenemos que entender cómo está organizado nuestro genoma y cómo están organizados nuestros polimorfismos poblacionales para poder darle un diagnóstico certero y un diagnóstico acertado, especialmente en la era de la medicina de precisión. Si yo le voy a hacer un mapeo óptico genómico a un paciente para decirle cuáles son los cambios únicos que tiene su enfermedad y cómo podemos tratarlos, pues yo necesito tener un genoma de referencia de un paciente colombiano, un paciente sudamericano, no un paciente que vive en Europa y que no tiene una similitud genética en los polimorfismos y en las variaciones normales. Entonces, pues esas son como pues las reflexiones finales acerca del mapeo óptico genómico. Quería solo dar como un disclosure, el seminario fue preparado por estudiante de medicina de quinto semestre y el contenido que ha presentado se extrajo de estudios realizados por terceros. Las referencias de las imágenes pues están debajo de las imágenes y acá pueden revisar toda la bibliografía que consulté, que pues es muy interesante, hay varios estudios y varios artículos que muestran la utilidad de este tipo de tecnologías. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna pregunta.
Mientras tanto, también les digo que se va a hacer un Kahoot para los premios que hemos estado dando de CRISPR Classroom, de los cursos de descuentos, entonces quédense por favor para participar en eso. Hola Juan, pues primero felicitarte. La verdad, estuvo increíble la presentación. Muchas gracias. Sí, Paola, sí se comparte la grabación. Esta semana les mandamos por el chat de WhatsApp. Si no están en el chat de WhatsApp, ya se los compartimos. También ahí por el chat el link y toda nuestra información de Instagram, de nuestras redes sociales, para que puedan ver los videos y todo nuestro contenido. Bueno, si no hay preguntas, les voy a compartir el Kahoot para que se puedan ganar sus descuentos en los cursos de CRISPR Classroom. Juan, hay una pregunta en el chat. Ya, sí. Una pregunta, ¿qué tanto material biológico de un paciente necesitas para lograr un ensamblaje con esta técnica? Pues lo que dicen los protocolos es que no se necesita demasiado, o sea, yo puedo tener una muestra pequeña relativamente y detectar con gran fidelidad las variaciones estructurales. Digamos que lo que hace la máquina también es que dependiendo de cuánto material tengas y de cuánto tiempo dejes a la máquina corriendo, yo puedo tener una profundidad de lectura supremamente alta. Esto fue algo que se me olvidó mencionar. Digamos que la cobertura de lectura de estas técnicas puede llegar a ser hasta de 1600, que es pues una cosa impresionante, y se puede hacer con gran fidelidad esto y tener lecturas con muchísima profundidad. También se puede hacer con menos muestra, con menos tiempo y llegar a lecturas con profundidad como de la configuración a lo que quieras llegar. Han visto que se pueden llegar a detectar variaciones estructurales que tienen una frecuencia alélica muy baja. Entonces, por ejemplo, en pacientes con cánceres hematológicos que tienen variaciones en tan solo 1% de frecuencia alélica, se han detectado. Y se puede decir que está presente en el genoma de ese paciente esas variaciones estructurales con tan solo 1% de frecuencia alélica. No sé si contesté tu pregunta o si quedaste con alguna otra duda. Y no, nos ha mandado el link de asistencia. Ya lo mandamos. Recuerden que vamos acumulando puntos, ¿no? Entonces esto nos va a servir muchísimo para más adelante. Cuando hagamos investigación, cuando hagamos otras actividades, van a tener prioridad los que más puntos tengan. Si asisten a la charla, ganan 1 punto. Si asisten a todas las charlas de un ciclo, ganan 5 puntos. Si presentan una charla, ganan 25 puntos. Voy a compartir el Kahoot. Sí, creo que hay una pregunta. Natalia, hola ya. Doctor, hola ya. Adelante. Hola muchachos, buenas noches. Lo quiero felicitar porque la charla estuvo muy buena. Impresionante. Muy bien. Se necesitan 750 nanogramos de ADN, que es lo que contiene una muestrica de 3 mililitros de sangre. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. No sabía. Juan, yo también quería felicitarte, decirte que si bien, digamos que en el recorrido de lo que yo he hecho de estudio y de experiencia, hay personas que el cariotipo, digamos que lo ven como algo pues muy básico, muy operador dependiente, muy... pero hay otras que le dan toda la importancia, hay gente citogenetistas enamorados de los cromosomas, así, pero
pero total. Entonces hacen tarjetas, les ponen gorros, les ponen tapabocas, tienen, los pintan, o sea, es una cosa, los defienden por todo, y yo he estado en medio de las dos corrientes, tanto los que les parece que el cariotipo ya va de salida y que no se debe hacer en muchos sitios, ya inclusive en sitios muy grandes. Espero que este fin de semana podamos escuchar, por ejemplo, a la gente de MD Anderson y los que han estado en Nueva York y la gente de Navarra, porque hay sus defensores y sus detractores, a eso voy. Y nosotros, países como nosotros, lo que quería decir de la desigualdad que hay, porque hay países en Centroamérica que ni siquiera tienen un buen cariotipo, ¿ves? Y muchos sitios en Colombia que no tienen un buen cariotipo. Entonces, hemos pasado a unas técnicas supremamente elaboradas y sofisticadas cuando hay sitios en los cuales no hemos podido tener un buen cariotipo con una buena resolución. Entonces, lo que tú dijiste es cierto, pero me parece que el cariotipo tiene una gran utilidad, sobre todo cuando se pone junto al resto de técnicas. Ahora en el europeo mostraban todas sus técnicas de PCR, de clonalidad, de NGS y también el cariotipo. Tanto de lados como en tejidos, en ganglios, por ejemplo, que es algo que nosotros deberíamos hacer, que da una información increíble y el costo que tiene, ¿no? Entonces, para decirte que vivimos en ese mundo de los que el cariotipo va de salida y de los que nunca lo han tenido. Sí, absolutamente. Muchas gracias, doctora. Y sí, especialmente en Colombia, pues la posibilidad de hacer, no sé, un exoma completo, un genoma completo, de hacer una de estas pruebas a un paciente o a todos los pacientes, pues es actualmente muy difícil. Más adelante, pues veremos que a medida que van bajando los precios, pues de pronto sí tenemos como esa transición completa hacia técnicas moleculares y damos el cariotipo de lado, pero yo también creo que es supremamente importante que las técnicas clásicas pues siguen siendo muy importantes, especialmente en países como Colombia. Bueno, ahora sí, voy a compartir el Kahoot y ya arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Ahí va. Si alguien falta, diga ya o F. Listo, 5, 4, 3, 2, 1.
Listo. Recuerden que la enzima se une a esas secuencias de 6 nucleótidos, que son C, T, T, A, G, y así pues marcan el genoma. Creo que la embarré porque puse máximo de personas. Bueno, ya que, lo siento si no se pudieron conectar. Listo, muy bien. Entonces un cariotipo clásico, usualmente entre 2 y 10 megabases, pues aproximadamente 5 megabases. Solamente se pueden detectar cambios mayores a 5 millones de pares de bases. Listo. Cromotripsis, como dijimos, es como una explosión de un cromosoma. Entonces no es secuencial, es algo completamente aleatorio y no es fácilmente seguido por citogenética clásica. Necesitamos técnicas como el mapeo óptico para poder determinar cómo fueron esos procesos. Listo, entonces, secuenciación de siguiente generación. Estamos viendo cambios de un nucleótido porque tengo la secuencia específica de ADN y estoy viendo si va a cambiar una A por una T, una G por una C, etcétera. Entonces sí puedo ver cambios de un nucleótido. Lo que no podía ver es, por ejemplo, cuando hay reordenamientos en secuencias repetitivas. ¿Por qué? Porque es lo que les decía de las piezas de un rompecabezas que todos son del mismo color. Entonces es complicado para el NGS detectarlo. Bueno, eso estaba difícil, perdón. Esto lo hablamos al principio de la charla. Eh, Cambió la clasificación este año y una de las clasificaciones es síndrome mielodisplásico o neoplasia mielodisplásica con inactivación bialélica de TP53. Cromotríptico, pues eso no existe. Megacariocitos monucleados es una característica de los síndromes mielodisplásicos que tienen el síndrome 5q-, es decir, que tienen el brazo largo del cromosoma pues eliminado, pero no es una clasificación en sí. Y cromosoma Filadelfia pues no es del síndrome mielodisplásico. Esto ya es la última.
Listo, muy bien. Sí, precisamente necesito saber qué es lo que quiero buscar para poder encontrarlo. Necesito diseñar pues las ondas. Listo. Felicitaciones a los tres, Sergio, Gustavo y Gabriel. Porfa, me escriben ustedes tres por WhatsApp, llamando un mensaje por el grupo de WhatsApp. Y me escriben su nombre y su correo para mandarles los códigos de descuento que se ganaron para los cursos de CRISPR Classroom. Recuerden que en nuestro Instagram pueden ver toda la información acerca de CRISPR Classroom, de qué hacen, toda la información acerca de nuestro grupo. Las charlas, les volvemos a recordar, son todos los lunes y son ciclos. Esta es nuestra segunda charla del ciclo de citogenética. La próxima charla la va a dar Germán Martínez y va a ser un enfoque más clínico acerca de la citogenética. Y pues les queremos anunciar de una vez, pues algo muy emocionante, muy chévere, que es que la charla de nuestro experto va a ser dada por el doctor Ignacio Sarante de la Universidad Javeriana, experto en anomalías congénitas, experto en genética, entonces va a estar supremamente interesante. No se la pierdan, vamos a estar mandando toda la información y estén muy pendientes de nuestro Instagram, de nuestro WhatsApp. Ya Laura les acaba de mandar también otra vez el forms de asistencia para que vayan acumulando sus puntos y pues vayan acumulando eso para las actividades que vayamos haciendo presenciales en el futuro. Muchísimas gracias por conectarse y buenas noches.